relacionadas al narcotráfico, asociación criminal y otros delitos. Estas personas son consideradas de muy alta peligrosidad. Todas estas personas fueron trasladadas con máxima seguridad desde el Grupo Aerotáctico hasta Ciudad del Este y ya se encuentran en territorio brasileño. Está hecho en coincidencia con el aniversario número 24 del grupo criminal PCC, donde las fuerzas policiales estaban en alerta máxima ante un posible ataque para liberarlos. Todos habían sido detenidos en junio pasado tras un allanamiento a una vivienda alquilada en Pedro Juan Caballero, donde se encontraron drogas, armas de grueso calibre, celulares, entre otras evidencias. Dos de ellos habían fugado de la penitenciaría de Brasil y cuentan con frondosos antecedentes penales. Se cree además que estos delincuentes podrían estar vinculados al asesinato de dos hermanas de la ciudad de Pedro Juan Caballero que habían sido encontradas calcinadas en la carrocería de una camioneta, pero no existen pruebas contundentes al respecto, según la fiscala Alicia Saprissa.